Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Ustedes que buscan la información, bienvenidos. Vamos a la información. Bueno, con la intención de frenar las conferencias matutinas del presidente de la República, el INE, el Instituto Nacional Electoral, había resuelto emitir medidas precautorias, cautelares le llaman, medidas cautelares inhibitorias en contra del titular del Ejecutivo. El Tribunal Electoral resolvió y le puso una regañada, eso es la verdad, le puso una regañada al INE que se excede en sus facultades, puesto que no son una competencia jurisdiccional con carácter legislativo, solo son un instituto autónomo que debe sujetarse a lo que establecen los lineamientos de ley, no excederse de ellos. Y pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, podrá continuar con sus conferencias de prensa matutinas, las famosas mañaneras, y no hay ninguna medida cautelar inhibitoria. ¿Qué es una medida cautelar inhibitoria? Bueno, pues que el presidente de la República tendría que hablar como el INE diga, como ellos indiquen. No se debe referir. Sacaron un decálogo, una serie de reglas para que el presidente no hable de partidos políticos, no hable de elecciones, no hable de candidatos. Pues todo eso se fue al traste. Sí, el Tribunal Electoral le enmendó la plana al Instituto Nacional Electoral y de paso les deja claro que su función no es la de emitir este tipo de lineamientos que son inhibitorias y son violatorias a lo que es la libertad de expresión. Parten de un principio general y pues los remiten a lo que fue la comisión de quejas que preside Ciro Murayama. Pues también su regañada, ustedes no tienen esa facultad. El magistrado de la Mata Pisaño pues dio a conocer a través de sus redes sociales lo que determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a las famosas medidas inhibitorias que dictó el Instituto Nacional Electoral. Si esto no les queda claro, pues yo no sé qué les va a quedar claro, porque aferrados están a frenar las mañaneras. El tribunal les ha enmendado la plana y de paso les ha puesto una regañada de aquellas. Aquí tengo la información, vamos a ella. Mire usted, quita el Tribunal Electoral freno que impedía a AMLO hablar sobre elecciones. ¿Qué fue lo que pasó? Pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las restricciones y las medidas cautelares que el INE estableció en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se abstuviera de emitir comentarios de naturaleza electoral en sus mañaneras, eventos y giras. Se argumentó que el organismo electoral excedió sus facultades y tomar acuerdos de algo que no se le pidió. El magistrado Felipe de la Mata Pisaña ventiló la sentencia en su cuenta de Twitter luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó estas restricciones que el INE impuso al presidente para que no emitiera comentarios de naturaleza electoral durante sus conferencias de prensa, eventos o giras al interior del país. El INE excedió lo ordenado por la sentencia al dictar medidas cautelares para todo servidor público, pues solo se le indicó que resolviera la procedencia o no de medidas cautelares inhibitorias para un servidor público, pero además dictó medidas cautelares preventivas para los servidores públicos en todos los niveles y delegó a la comisión de quejas, que es a cargo de Ciro Murayama, la facultad de emitir medidas cautelares que le corresponda dictar según se indica en la argumentación. Esto dio a conocer el magistrado. Aquí tiene usted lo que resolvió. La Sala Superior revocó el acuerdo del Consejo General del INE. Este es el mensaje de la Mata Pisaño. Revocó el acuerdo general del INE por el cual se dictó medidas cautelares inhibitorias respecto a todo servidor público para que se abstuviera de realizar manifestaciones cuyo contenido puede ser de naturaleza electoral. Estos son los expedientes. La sentencia sub-red -3/2021 y sub-red -20/2021. ¿Qué sucedió? ¿Qué resolvió la Sala Superior? ¿Por qué voté a favor? Aquí te lo explico. Y aquí están los datos. ¿Qué resolvió la Sala Superior? Declarar fundado el incidente de incumplimiento de sentencia, red-3,
¿Por qué voté a favor? Porque el Consejo General excedió lo ordenado en la sentencia al dictar medidas cautelares para todo servidor. Solo se indicó que resolviera la procedencia o no de medidas cautelares inhibitorias para un servidor público, que era el presidente de México. Pero además dictó medidas cautelares preventivas para los servidores públicos de todos los niveles. De cierta forma, la protección se da para todos los gobernadores. Aquí puede haber un segundo fondo o un trasfondo medio difícil. Medio difícil de detectar, pero no de entender. Se pretendía establecer un lineamiento general para los servidores públicos. Podía haber ejercido su facultad de atracción en los asuntos de mérito, acorde al procedimiento de ley. Delegar esto fue lo que hizo mal, de acuerdo al integrante del Poder Judicial. Delegó a la Comisión de Quejas del INE la facultad de emitir medidas cautelares que le corresponden o le correspondían al dictar. En la sentencia se indicó que las características del asunto rebasan la competencia legal expresa para la Comisión de Quejas, que era competencia del Consejo General. El Consejo determinó que la Comisión de Quejas en lo sucesivo era competente para dictar medidas cautelares en todo supuesto, así que incumplió los parámetros de la sentencia y en su caso el procedimiento legal de delegación. O sea, hicieron mal las cosas y por eso fueron revocadas. El presidente celebró que se haya dado esta respuesta. Celebra la resolución del Tribunal Electoral que quita candado a sus comentarios electorales en las mañaneras. Esto todavía no se termina, pero por lo pronto ya le quitaron al INE tantas facultades que se ha abrogado por sí mismo. En contraste, el mandatario dijo que respeta mucho a los consejeros del INE, pero admitió que mantiene diferencias con ellos, principalmente con el presidente del organismo electoral, Lorenzo Córdoba, a quien acusó de acudir a un foro y hacer cuestionamientos contra el gobierno federal, que esto obviamente fue lo que movió Sergio Aguayo en un foro del Congreso del Colegio de México. El presidente celebró la resolución del Tribunal Electoral que revoca las medidas de tutela inhibitoria con las que el Instituto Nacional Electoral buscó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y los 32 gobernadores se abstuvieran de opinar y eventualmente influir en las elecciones federales y locales. El mandatario felicitó a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral por la resolución de no limitar ni censurar la conferencia mañanera. ¿Qué más dijo el presidente? Me gustaría conocer a los magistrados del tribunal, pero no tengo el gusto de conocerlos, para que no se piense que son empleados del presidente, porque eso lo mueven como quieren, como era antes. No los conozco, pero me da muchísimo gusto que ya no haya ataduras y que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, expresó el presidente. Ahora bien, ¿qué es de fondo lo que pasó? Pues que anduvo en los medios de comunicación Lorenzo Córdoba hablando de este tema. También fue a un foro del Colegio de México donde Sergio Aguayo le preguntó, oiga, sí, es de enero, fue cuando se dio esto, y van a quitar las mañaneras del presidente, dijo, completitas. Ahí está el video, usted aquí en ACM Canal 54 lo encuentra, pero este es parte del origen. Hola, ¿qué tal? La decisión que el Consejo General del INE adoptó el viernes pasado de emitir una tutela inhibitoria para que todas y todos los servidores públicos en el país y el debate electoral de cara a los comicios del próximo 6 de junio es congruente con lo que dice el artículo 134 constitucional, con los precedentes que existen y también con la actitud que el Instituto Nacional Electoral ha mantenido a lo largo del tiempo con independencia de qué partido esté en el gobierno. Además, es congruente con nuestra historia. Busca que lo que nos ocurrió en 2006 y que provocó una profunda reforma electoral en 2007 nunca más nos vuelva a pasar. Es decir, que un funcionario público de primer nivel ponga en riesgo la equidad en la contienda electoral. Entonces, el presidente Vicente Fox, con sus recurrentes intervenciones buscando incidir en el sentido del voto ciudadano, puso en riesgo la elección. Por eso se modificó la Constitución y se llevó al texto de la misma el principio de imparcialidad con el que deben comportarse todas y todos los servidores públicos frente a los contendientes políticos durante las elecciones. Esa norma ha estado vigente en los últimos 13 años y ha regido durante 4 procesos electorales federales desde entonces. Se trata de reglas que han estado en consecuencia vigentes a lo largo de 3 gobiernos emanados de 3 fuerzas políticas diferentes
y que han llevado a la autoridad electoral a señalar en numerosas ocasiones que diversos funcionarios públicos habían violado el marco constitucional, cuando ello era competencia del entonces Instituto Federal Electoral, o bien con el otorgamiento de medidas cautelares en el ámbito de las atribuciones del actual INE. Y entre esos funcionarios públicos, respecto de los que se determinaron violaciones constitucionales o se emitieron medidas cautelares, hay que incluir a quienes fueron en su momento presidentes de la República: Felipe Calderón primero y Enrique Peña Nieto después. Esta autoridad electoral no puede, en consecuencia, ir en contra ni de la Constitución ni de su propia historia. Quiero ser claro, nadie está diciendo si el presidente de los Estados Unidos mexicanos puede o no realizar sus conferencias de prensa, o si puede o no expresarse o informar a la ciudadanía, sino más bien si puede o no intervenir con sus comentarios o dichos a favor o en contra de alguno de los contendientes en la elección, con el propósito de incidir el voto ciudadano. Son dos cosas radicalmente distintas, y esto último lo prohíbe no el INE, lo prohíbe la Constitución, al establecer que todas y todos los funcionarios públicos debemos ajustarnos al principio de imparcialidad. Son tiempos en que debemos actuar con mucha responsabilidad, acatar juntos las reglas del juego político que establece nuestra Constitución y de que cuidemos todas y todos. Bueno, es parte del rollo mediático de Lorenzo Córdoba respecto a aquel tema, y uno de los consejeros pues que ha sido bastante consecuente en su hacer, Roberto Ruiz Aldaña, habría declarado esto en el portal de Julio Astillero. Es que nosotros como Consejo General no nos hemos pronunciado sobre el criterio de si las mañaneras son propaganda o ejercicio de información o rendición de cuentas. Entonces, pues ahora sí que él debe asumir, el consejero presidente, pues por qué salir a los medios públicamente a adelantar un criterio. Gracias, consejero. Desde su perspectiva, sobre todo en medio de una pandemia como es esta en la que estamos enfrentando en el mundo, ¿usted considera que las mañaneras son propaganda? Pues no puedo adelantar el juicio precisamente para no incurrir en lo que hizo el consejero presidente. En términos reglamentarios, hay una comisión de quejas y denuncias que es la competente para atender esos asuntos, y de hecho ya en 2019 quienes integraban dicha comisión de quejas sostuvieron que por ser propaganda gubernamental no debían transmitirse íntegramente en las campañas de 2019. Hay que recordar que hubo elecciones locales en ese año, y hasta donde recuerdo pues reiteraron ya otra integración, ese criterio para 2020, que hubo 2 elecciones locales, es decir, Coahuila e Hidalgo. Y ahora la gran incógnita pues es si eso mismo se aplicaría para toda la elección de 2021, más bien. Bueno, fueron puntos de vista que ya están definidos. ¿En qué sentido? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene en sus manos la posibilidad de evitar estos abusos por parte del ente autónomo. De hecho es la única instancia que puede detener este tipo de abusos. Si el Tribunal Electoral no le revisa la plana, no le enmienda los errores al INE, estaríamos expuestos a todo lo que el INE diga como una autoridad final, y no. Para eso tiene un órgano revisor de sus sentencias, de sus argumentos, que es el Tribunal Electoral. Es cierto que se excedieron a todos los funcionarios públicos, pero también es cierto que quien impugnó esta decisión del INE fue la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Por tal motivo, entonces, el Tribunal Electoral tiene la facultad jurídica, legal, de enmendarle la plana al INE, de quitarle sus errores y dejar cómo son las cosas. Es decir, se violentaría la libertad de expresión, se violentarían los derechos humanos y se atacaría a uno, eso es lo que hace el INE, atacar al titular de uno de los 3 poderes de la Unión, que es el Poder Ejecutivo y que está en manos del Presidente de la República.
Sí, un ente autónomo no puede pasar o no puede rebasar a ninguno de los tres poderes. Y eso debe quedar claro. Menos mal que el Poder Judicial al que pertenece el Tribunal Electoral, pues actuó en consecuencia. De otra forma, mire usted, sería muy difícil. Porque Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ellos obedecen a los intereses de lo que es el movimiento de Claudio Jicotencat González Guajardo, que es el Va por México, del PRI, PAN y PRD. Eso, y de eso no hay duda. Informados, pues el tribunal, órale, esto no cuenta y no se pueden exceder. Tienen limitaciones también. Por muy autónomos que sean, no pueden emitir tutela inhibitoria al presidente de México. Tómala gateado. Los dejaron mirando estrellitas. Bramen, bramen, bramen. Amigas, amigos, están informados aquí en ACM, Canal 54. ¿Los veo en la próxima? Claro que sí, nos vemos en la próxima.